Ok, bueno, listo. El día de hoy les voy a hablar sobre sepsis, choque séptico y uso de aminas. Entonces, tal cual en contenido, vamos a hablar primero de sepsis y las definiciones y la parte como clínica y abordaje. Luego choque séptico, vamos a hablar igual de definiciones y del manejo. Y por último de aminas vasoactivas, enfocado principalmente a la parte de sepsis. Bueno, de choque séptico. Entonces, empezando por sepsis. La sepsis es un estado de disfunción orgánica que se da como resultado de la respuesta del cuerpo a la infección. Es la principal causa de muerte en pacientes críticos con una tasa de mortalidad de 9.3%, hablando nada más de sepsis sin meternos todavía a choque séptico. El 15% de los pacientes que tienen sepsis van a progresar a choque séptico. Y se ha visto en los últimos años una incidencia en aumento de pacientes que presentan sepsis, ya que la población es una población mayor con más enfermedades crónicas, lo cual condiciona que tengan, por ejemplo, inmunosupresión farmacológica, o si son pacientes con cáncer que están en tratamiento con quimioterapia, o que requieran procedimientos más invasivos que tienen más riesgo de infección. Además, también se ha visto relacionado a un aumento en la resistencia a antibióticos. Entonces, como definición, es la condición que amenaza la vida generada por una respuesta no regulada del huésped a la infección que tiene como resultado disfunción orgánica. Aquí algo que vale la pena recalcar es que la tasa de mortalidad de 9.3% es casi la misma que la de un infarto agudo del miocardio. Entonces, es una entidad que muchas veces pasamos por alto, no se toma tan en cuenta en los servicios de urgencias, y es muy importante identificarla a tiempo. Dentro de la fisiopatología, vamos Marisol, a... Ajá. ¿nos puedes decir qué diferencia hay de esta nueva definición de sepsis con la previa del 2003? Sí, justo ahorita nos vamos a meter en las definiciones. ¿Lo digo de una vez? O sea, sí, nada más para que quede claro este cambio que estás mencionando de la De mortalidad. la disfunción orgánica como resultado de respuesta. Ok, antes estaba definido sepsis como tenías que cumplir con criterios de respuesta inflamatoria sistémica con sospecha o forma comprobable de una infección. Y ahorita ya se vio que, o sea, que no tienes que cumplir exactamente con esos criterios. O sea, cualquier alteración o disfunción orgánica que esté acompañado de una infección va a ser considerado sepsis. No sé si a eso te referías. Pues no precisamente, más bien la redefinición de sepsis viene como resultado de que se identifica que es una enfermedad con una mortalidad muy alta, que fue lo que ya comentaste. O sea, la tasa de mortalidad de sepsis de entrada es del 10%. Y bueno, ya se identifica que la sepsis tiene incluso más mortalidad que un infarto agudo al miocardio, una enfermedad vascular cerebral o un paciente que llega con trauma al hospital. Entonces, se cambia la definición. O sea, lo que antes era sepsis, que tenía que tener criterios de respuesta inflamatoria más un foco comprobable, ahora es infección. O sea, y la infección no tiene la mortalidad que se describe en la sepsis. O sea, ahora sepsis pasa a ser una enfermedad con una mortalidad alta. Por eso es que se redefine el concepto. Y bueno, ahorita ya que nos platicas cómo quedaron las nuevas definiciones. Va. Bueno, entonces dentro de la fisiopatología existe una liberación de mediadores inflamatorios que es una respuesta fisiológica en cuanto a que al liberarse factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, beta, etcétera, ahorita los vemos, tienen una mayor efectividad los macrófagos y los neutrófilos en su función de defensa, los fibroblastos en la función de cicatrización, hay mayor eficiencia en mecanismos procoagulantes y hay un aumento en el flujo microvascular para que todos los mediadores y todas las células que tienen que llegar al punto de infección puedan llegar. Sin embargo, en la sepsis hay una respuesta exagerada o sistémica para una infección local avanzada o una infección sistémica, lo cual lleva a las manifestaciones clínicas de sepsis, en las cuales vemos a grandes rasgos, ahorita lo desglosamos un poquito, un aumento en el gasto cardíaco, vasodilatación periférica,
Puede haber fiebre, leucocitosis, hiperglucemia y taquicardia. Entonces, yéndonos a las definiciones, la primera vez que se describió como pues, más formalmente fue en 1991, en el cual se distinguía entre respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, sepsis severa y choque séptico. Entonces, tenías los criterios de respuesta inflamatoria severa y para que pudieras decir que era sepsis eran esos criterios con infección sospechada o confirmada. Entonces, los criterios que todos ya conocíamos, que es una temperatura menor a 36 grados centígrados o mayor a 38, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, o una presión de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio, con leucos menores a 4.000 o mayores de 12.000 o más de 10% de bandas. Se consideraba un caso de sepsis severa cuando tenías disfunción orgánica con, perdón de antemano por mi tos, voy a estar tosiendo todo el tiempo, con disfunción orgánica con hipoperfusión tisular o hipotensión, o también considerado como una falla orgánica nada más con hipoperfusión, y choque séptico como hipotensión más disfunción orgánica que era refractaria al manejo médico. Esto se podía ver si seguía, a pesar del manejo médico, con 2 o más criterios de respuesta inflamatoria sistémica, o que cumpliera los criterios de sepsis severa y además tuviera hipotensión sistémica. Sin embargo, bueno, aquí nada más un comentario, Marisol, regresate tantito. No sé de dónde habrá sacado esto, pero precisamente uno de los problemas de esta definición es que choque séptico no era, o bueno, sepsis severa lo es como hipoperfusión tisular. O sea, realmente choque séptico lo definían como hipotensión y choque séptico no puede ser hipotensión. O sea, es mucho más profundo lo que implica un choque séptico. Por eso es que esta definición quedó fuera. Ahora, en cuanto al SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria, hay mucha controversia, que lo vas a hablar ahorita más adelante, hay gente que no le pareció que lo quitaran. Hay gente que le encanta esto de los 4 criterios de SIRS y dicen, bueno, pero ¿por qué me lo quitaron? Y bueno, aquí un comentario que es muy importante entender es que las guías del 91 fueron una bola de especialistas que se juntaron en una mesa y así nada más dictaron las definiciones de lo que tenía que ser sepsis. En la revaloración del 2003 prácticamente no hubo cambios. Y en el 2016, con la base de datos de Estados Unidos, esta base muy grande que tienen, y archivos clínicos de muchas partes del mundo, ya hicieron un estudio retrospectivo de cuál es el problema o qué es lo que lleva y altera la sepsis. Entonces, de ahí es donde se decide que se tiene que modificar, porque se hizo un ensayo clínico aplicado de manera retrospectiva del SOFA, Score, el Quick SOFA, el SIRS y otra escala que no me acuerdo cuál es, y el SIRS en todas fallaba. O sea, falla en la valoración de urgencias, falla en terapia intensiva, falla en piso, falla en todos lados. ¿Por qué? Porque SIRS es una respuesta inflamatoria que no tiene que ser por una infección. Por ejemplo, regrésate una. Vamos a suponer que tú eres Jonathan Badin y entonces te habla Claudia para regañarte porque no entraste a la cirugía del doctor. Entonces ya tienes frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Y luego te dice que te va a castigar y ya tienes frecuencia respiratoria de más de 20. Y además está posguardia. Pues eso ya, ¿a poco eso es sepsis? O sea, sí, no sé si me explico, es un ejemplo ahí que se me ocurrió para molestar a Jonathan, pero, por ejemplo, una pancreatitis no estéril, tienes frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria, pues tienes leucocitosis, y entonces, o sea, los criterios de SIRS tienen muy poca especificidad, por eso es que quedan fuera. Y el Quick SOFA, la crítica que le dan es precisamente que ¿cómo vas a esperarte a tener 2 de 3 criterios de Quick SOFA pues, cuando el paciente ya está muy grave? Entonces, bueno, si quieres, ese es el motivo por el cual SIRS queda fuera, y si quieres nos seguimos con Quick SOFA y ya ahí, a ver si tú lo dices, si no yo lo complemento. Va. Bueno, pues justamente,
2016 se volvió a reunir el comité, y es el comité de sepsis 3, y vieron que existían 3 predictores independientes de falla orgánica. Estos fueron el estado mental alterado, taquipnea e hipotensión, en particular sistólica. Se vio que cada uno de estos aporta un punto, que en pacientes que tenían 0 a 1 punto era bajo riesgo de que efectivamente tuvieran disfunción orgánica, pero de 2 a 3 puntos había un alto riesgo. El problema con Quick-SOFA es que, bueno, tiene diferentes problemas. No es aplicable a pacientes que están en terapia intensiva, solo está validada fuera de la terapia intensiva. Además, son criterios que pueden estar en múltiples situaciones, entonces requieren un alto nivel de sospecha por parte del clínico para que los atribuya a una probable causa infecciosa. Entonces, por este lado, se cree que tiene menor sensibilidad que los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, y hay gente que no está muy de acuerdo. Sin embargo, está aceptada como una forma de triage, y hay quienes dicen que haces un Quick-SOFA de triage y lo puedes completar con los criterios de Sears para tener una mayor sospecha de que se trata de un cuadro de sepsis, y ya si es conveniente hacer, no sé, escalas como SOFA. Exacto. Aquí lo que es conveniente comentar es que Quick-SOFA surge para predecir mortalidad. O sea, eso es lo que hay que entender en la nueva definición. Sears busca diagnosticar sepsis. O sea, necesitas 2 criterios de Sears más un foco comprobable de infección. Ahora, Quick-SOFA surge no para diagnosticar sepsis, surge para predecir mortalidad y para predecir estancia prolongada en la terapia intensiva. ¿Qué pacientes tienen un riesgo elevado de morir por la infección? Entonces, es un triage que te habla de mortalidad, no de diagnóstico. Y entonces, lo que dicen ahí es la controversia que les decía. Mucha gente dice, bueno, y entonces que me voy a esperar a que tenga frecuencia mayor de 22, respiratoria, y PA menor de 100 o escala de coma de Glasgow menor a 15 para tratarlo. No. Ahí es donde viene el sentido común. O sea, la nueva clasificación te dice, si el paciente tiene infección, trátalo. O sea, no tienes que cumplir los criterios de Quick-SOFA para tratar. Quick-SOFA es para mortalidad y la infección se trata con antibióticos, que ya platicaremos ahorita del ciclo de antibióticos y del estudio este muy grande que hizo en New England Journal, que es el Stop It, que ahorita lo platicamos. Y los criterios para diagnosticar sepsis cambian, que tú no los vas a decir ahorita con el soft score. Entonces, es de ahí la importancia de entender que son diferentes las escalas, y el SIRS tiene muy poca, o sea, aunque dices, por ejemplo, tú que tiene mucha sensibilidad, realmente no la tiene. Más bien no tiene especificidad, porque se pueden elevar por cualquier cosa. Subes la escalera corriendo y ya tienes frecuencias cardíacas de mayores de 100 y respiratorias mayores de 30. O sea, es una escala que no tiene mucha especificidad. Y como les comento, se hizo, como bien dijiste ahorita tú, Marisol, Quick-SOFA no sirve para terapia intensiva. Entonces, lo que se hizo fue un estudio en donde se intentó validar qué escalas funcionaban mejor en dónde. Y de ahí se vio que SIRS no sirve para nada, ni en urgencias ni en terapia. Quick-SOFA no sirve en terapia, pero es el más útil en urgencias o en la cama del paciente. Y SOFA es el mejor en terapia intensiva porque agrega estos términos de ventilación y todo eso. Exacto. Entonces, justo hablando de SOFA, aquí está. Podemos ver que es un sistema de puntos, justo es para determinar falla orgánica, y se va a basar en diferentes parámetros. Aquí, empezando por el sistema respiratorio, evalúa la relación entre presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, o también conocido como índice de Kirby o PAFI, y lo clasifica en puntos, ¿no? Esto va a ser muy importante a medida de que vayamos evaluando al paciente, pero bueno, yéndonos rápido con el SOFA, va a haber la coagulación a partir del nivel de plaquetas, la función hepática a partir del nivel de bilirrubina, lo cardiovascular con la presión arterial media o el uso de aminas si es que se necesitan,
la parte del sistema nervioso central con la escala de coma de Glasgow y el funcionamiento renal con los niveles de creatinina o la parte de gasto urinario. Aquí el único tema con SOFA, como bien ya dijo el doctor, es que cada escala sirve para diferentes cosas y el pero que tiene SOFA es que algunas de los parámetros son de difícil acceso, no todos los pacientes vas a poder evaluar eso a su llegada, entonces no es muy útil para decisiones clínicas inmediatas. Y ese es como uno de los peros que se menciona de SOFA. Entonces, claro, ahora regresando tantito a SOFA, ¿cómo diagnosticas entonces sepsis? ¿Cómo es la definición nueva de sepsis? O sea, antes era 2 criterios de SIRS más foco. ¿Y sepsis ahora cómo lo diagnosticas? O sea, cualquier dato de disfunción orgánica con infección concomitante. No, disfunción orgánica ya es choque séptico. Es que está muy específico eso. Sepsis se define como 2 o más puntos de SOFA. Esa es la definición nueva de sepsis. O sea, tienes que tener 2 o más puntos de SOFA para decir que el paciente está séptico. Y tú me podrás decir, bueno, pero es que igual no puedo sacarle las bilirrubinas al paciente. Es que ahí es donde viene la nueva intención del comité que se formó. Hacer entender que esta enfermedad, la sepsis, sobre todo la sepsis de origen abdominal, que es la que más nos compete a nosotros, es una enfermedad que tiene una mortalidad más alta que el infarto, más alta que el EBC. O sea, no hay pretexto para decir que no puedes obtener todos estos datos para poder hacer una buena escala de SOFA. ¿Y por qué es importante esto? Acuérdense que en Estados Unidos todo es medicina, toda la medicina se hace desde un punto de vista legal. Entonces, ahorita que estemos un poquito más adelante, vamos a platicar de los porcentajes de mortalidad dependiendo de cómo llega el paciente. Entonces, el énfasis que se hace en estas nuevas escalas es poderle decir al paciente o a la familia cuál es su porcentaje de mortalidad al ingreso, que es muy importante porque luego se subestimaba la sepsis y resulta que el 50% de los pacientes que entran con sepsis terminan muriendo en el hospital. Entonces, estas nuevas escalas surgen para poder dar o predecir, que de hecho también pues te pedí que pusieras el Emergency Surgery Score, poder predecir la mortalidad de un paciente cuando entran al hospital, poder reconocer cuál es el paciente que no va a responder bien y poder dar un pronóstico a la familia de cuál es su posibilidad de sobrevivir al evento. Por eso es que cambia toda esta situación con el SOFA. Entonces, acuérdense, sepsis es 2 o más puntos de SOFA al ingreso, eso. O el cambio de más de 2 puntos de SOFA durante su estancia hospitalaria. Eso es como se define ahora sepsis. Bueno, gracias. Hablando un poquito más en particular de órganos que se afectan en la sepsis es la primera causa de síndrome de dificultad respiratoria aguda. El 40% de los pacientes con sepsis van a ser síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y además se sabe que los pacientes que tienen dificultad respiratoria asociada a sepsis tienen más mortalidad a 60 días que cualquier otra causa de dificultad respiratoria aguda. Tiene una mortalidad de entre 35 y 46%. Se va a dar una falla respiratoria aguda en la cual se ven infiltrados pulmonares difusos por lesión alveolar, que se da por lesión en la barrera de los alvéolos por citocinas inflamatorias, además de que aumenta la permeabilidad y incrementa con fluido rico en proteínas. Todo esto hace que se genere edema y daño alveolar, alterando el intercambio gaseoso y quedándonos con hipercapnia y con hipoxia. En cuanto a la severidad, se va a evaluar con justo la relación entre presión de oxígeno y la FiO2, o el índice de Kirby, que ya no se recomienda llamarle así. Y esto nos va a ayudar a ver el manejo, porque nos habla de severidad y nos habla de los parámetros ventilatorios que se van a utilizar. En este tipo de pacientes, lo que se busca con la ventilación mecánica invasiva es darle un apoyo a la musculatura, que no se fatigue la musculatura, y además a propiciar un adecuado intercambio gaseoso. Por otro lado, están
están los riñones. Una pregunta rápida de esto de pulmones, Marisol, a ver si alguien sabe. ¿Qué te traduce el índice de Kirby? O sea, esta relación de presión arterial de oxígeno contra la fracción de oxígeno administrada. ¿Qué es lo que traduce? ¿O en qué se basa? ¿Alguien sabe? O sea, lo que mide es básicamente qué parámetro del ventilador. Te ayuda para ver si le subes o no la PIP, ¿no? Exactamente. Lo que busca es medir o va de manera directa con el PIP, que es la presión de expiración positiva. Y esto lo que te habla es cuánta presión tienes que meter para poder mantener el alvéolo distendido, que no se colapse, que puedas tener un adecuado reclutamiento pulmonar y una adecuada saturación de oxígeno. Entonces, lo que te traduce el índice de Kirby es qué tan duro, o sea, dicho de una manera burda, qué tan duro, qué tan distensible está el pulmón y qué tan dañado está por esta permeabilidad o lesión alveolar. Digo, nada más para que la próxima vez que vayan a ver un paciente a terapia siempre presten mucha atención al PIP, que debe de ser de 4 o 5, más o menos es lo que en un paciente que no tiene lesión pulmonar, y cuál es el índice de Kirby. Y esto que mencionas de la mortalidad de 35-46%, nada más quería igual comentar que se ha visto que el paciente con choque séptico que sale del hospital tiene una probabilidad de morir a 5 años mucho más elevada que la población general. O sea, no solamente es una enfermedad que te causa un problema en el momento, sino que aumenta potencialmente todas las causas de muerte a 5 años. Entonces, esa es una de las cosas que se ha intentado redefinir con los nuevos criterios de sepsis 3. Y estas causas de implicación orgánica pulmonar y renal, nada más para que no quede confusión, estas son consecuencias del choque séptico, no de la sepsis. O sea, son consecuencias de la hipoperfusión causada o la disfunción metabólica y fisiológica causada por el choque séptico. No, gracias. Entonces, bueno, en cuanto a la lesión renal, la sepsis es también la primera causa de lesión renal aguda en terapia intensiva. Aproximadamente el 50% de los pacientes con sepsis van a hacer lesión renal aguda. Y se ha visto que hay una mortalidad de 32%. Si la comparas con pacientes que solo tienen lesión renal aguda sin sepsis, mueren menos, o sepsis sin lesión renal aguda mueren menos, que si tienes a las dos combinadas, que llegan a una mortalidad de hasta el 62%. Se genera por mecanismo de hipoperfusión. Aquí lo que sucede es que una reanimación insuficiente o un exceso de volumen incrementa la presión venosa central, aumenta la presión vascular renal, lo cual genera edema en el órgano, aumenta la presión intracapsular y disminuye la tasa de filtrado glomerular. Antes se creía que la lesión por excelencia era la necrosis tubular aguda, pero se ha visto que también hay lesión por isquemia reperfusión, por estrés oxidativo y por apoptosis tubular. Esto además se propicia porque son pacientes que están expuestos a muchos medicamentos, de los cuales muchas de las drogas son nefrotóxicas, y además, si existe una mala reanimación, no quiere decir nada más con la parte de volumen, en general mala reanimación en cuanto al equilibrio del oxígeno, se propicia esta lesión. Por otro lado, como vamos a ver más adelante en el manejo del choque séptico, es ya muy sabido que se recomiendan las soluciones balanceadas por encima de cualquier otra, porque en este caso la solución salina, en particular por la parte de la hipercloremia, se asocia a peor pronóstico renal y a peor supervivencia. Igual podemos ver que la sepsis nada más un comentario rápido aquí, ya ves que casi no se me da comentar. Los riñones y los pulmones son los dos sistemas buffer por excelencia del cuerpo. O sea, son los que van a permitir que el paciente se mantenga en equilibrio metabólico y que la gasometría, que el pH del cuerpo esté en cierto balance. Por eso es que la asociación de la lesión pulmonar y renal hace que la mortalidad se eleve mucho. El pulmón, pues bueno, acuérdense que la lesión pulmonar aguda, el SIRPA, tiene 3 fases. La fase exudativa, la edematosa y luego la cicatrizal. Entonces, desafortunadamente en el pulmón el daño sí es prácticamente irreversible. En los riñones no. La necrosis tubular aguda, si tú logras
mantener el equilibrio ácido-base del riñón, que esto es o sea, cuando el paciente cae en insuficiencia renal por necrosis tubular aguda, lo tienes que meter a hemodiálisis o a prisma y tienes que intentar hiperfiltrar el riñón, o sea, que el paciente orine mucho aunque no esté filtrando, para que los túbulos se excreten. Es como cuando tienes un paciente con un exceso de mioglobina por trauma. Si no destapas los glomérulos, entonces la lesión se vuelve irreversible. Si lo logras destapar, la lesión es reversible. Entonces ahí es donde está la importancia del manejo adecuado de cristaloides sin llegar obviamente al edema. Y bueno, son los dos órganos más importantes. Cuando se dañan, pues empeoran considerablemente el pronóstico del paciente. Y en cuanto a pulmones, está en la nueva alternativa, el paciente que no logra mantener una adecuada relación o índice de Kirby, vienen estos sistemas de membranas de ventilación por membrana extracorpórea, que es el ECMO. Los dos inconvenientes, tanto del ECMO como del Prisma, es que el Prisma cuesta 120,000 pesos diarios y el ECMO 190,000 pesos diarios. Entonces, pues es para pacientes ricos o que tienen un seguro muy bueno, ¿no? Gracias. Bueno, y hablando también vamos a hablar del hígado y del sistema nervioso central, porque también son importantes en la parte de la escala de SOFA. Se ha visto que, bueno, en general, el hígado tiene mucha relación con regular la respuesta inflamatoria. Cuando las células de Kupffer están expuestas al polisacáridos, se despierta se producen interleucinas 1 beta, que son proinflamatorias, las 6, y factor de necrosis tubular, factor de necrosis tumoral alfa, además de proteínas de fase activa que tienen tanto funciones proinflamatorias como antiinflamatorias. Entonces, el hígado tiene mucha función en la regulación de la respuesta inflamatoria. Sin embargo, en pacientes con sepsis se ha visto que hasta el 46% de los pacientes, es que hay gente que quiere estar entrando y me pide que los acepte, perdón, van a presentar falla hepática, y esto se ha visto que tiene un aumento en la mortalidad a 28 días. Hay dos formas de lesión hepática. La primera va a ser hepatitis hipóxica, la sepsis es la segunda causa de hepatitis hipóxica, y esta tiene una mortalidad de 53%. Se da por una disminución del aporte o uso del aporte de oxígeno o una alteración en el uso del mismo por cuestiones como falla cardíaca, falla respiratoria o falla circulatoria, y se ve un aumento de 20 veces de los niveles de transaminasas sin algún otro dato que lo explique. Por otro lado, podemos ver que hay pacientes que hacen colestasis por sepsis. Esta se observa como un aumento en las bilirrubinas totales de más de 2 miligramos sobre decilitro y de las transaminasas más de 2 veces su nivel normal. No se sabe mucho de esta entidad, pero se ha observado que hay una alteración en la formación de la bilis y un flujo defectuoso por lesión intrahepática no obstructiva. Se ha estudiado más que nada en modelos animales, pero bueno, en general se ha visto en estos dos mecanismos. Y por otro lado está el sistema nervioso central, que es muy importante porque el 70% de los pacientes que tienen sepsis van a presentar encefalopatía por diferentes causas. Una de las que se ve es desequilibrio en la demanda y el aporte de oxígeno con alteración en la regulación local. Sabemos que la parte del aporte sanguíneo al cerebro tiene un sistema de autorregulación muy fino, y en pacientes con sepsis se sabe que está alterado porque se ven pequeñas lesiones isquémicas a nivel del encéfalo. Además, son pacientes que son mucho más propensos a tener arritmias cardíacas o a tener coagulopatía por la misma sepsis, y esto incrementa el riesgo de que presenten EBCs. Toda la cascada de inflamación y toda la parte pues, de respuesta inflamatoria no controlada lleva a una disrupción en la barrera hematoencefálica, y esto también puede promover que haya neurotoxicidad. Además de que hay un aumento en el óxido nítrico, y esto también promueve el estrés oxidativo. Entonces son muchos diferentes tipos de insultos para el sistema nervioso central. Entonces, ya teniendo todo esto en mente, hablando como del abordaje del paciente, son por Marisol, lo general pacientes... Nada más un comentario rápido en hígado.
Ya platicamos de riñón y de pulmón. El término, acuérdense lo que significa el término colestasis, o sea, porque también eso es muy importante cuando ustedes tengan un paciente con sepsis y empiece a elevar bilirrubina directa, porque es lo que pasa, les va a llamar el de terapia para decirles que su paciente tiene una obstrucción en la vía biliar y bueno, pasa todo el tiempo. Acuérdense que la colestasis es la falla del drenaje de la bilis a cualquier nivel de la vía biliar. Y esto incluye no solamente la vía biliar extrahepática, sino la vía biliar intrahepática y además los canalículos a nivel posinusoidal. O sea, el paciente con sepsis que tiene todas estas alteraciones con elevación de interleucina y necrosis tumoral alfa, se daña el hepatocito. Entonces, a la hora de que se conjuga, la bilirrubina se conjuga, pero no puede ser excretada al canalículo. Y esto hace una elevación de bilirrubina directa que es característica de la sepsis, del choque séptico y de la sepsis severa. Y eso no quiere decir que el paciente tiene una obstrucción de la vía biliar. O sea, estos son cosas que luego como que uno no piensa como cirujano, pero que están ahí y es una realidad. Entonces, siempre hay que recordar que la colestasis, y que además obviamente va a causar por daño sinusoidal, va a causar una elevación de aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa y una elevación discreta de fosfatasa alcalina y gamma-glutamiltranseptidasa. O sea, el cuadro no coincide completamente con una oclusión de la vía una oclusión, por ejemplo, del colédoco, pero es un daño a nivel celular y va de la mano de la sepsis severa. Entonces, para que sí eso lo tomen en cuenta. Doc, y aparte, hola, ¿cómo está, Doc? Aparte, lo que están viendo mucho es que los medicamentos son los que están haciendo mucho la colestasis. No sé si el propofol, pero todo el tiempo están como regulando los medicamentos a través de las pruebas de función hepática, viendo también, y tienen montones de medicamentos. Eso también hace que tengan así elevación de bilirrubinas, de GGT, tienen hasta 600 y pues no tienen nada. Realmente solo son que tienen mucho medicamento. Claro, lo que pasa es que más que los medicamentos causen, hay que acordarse que los medicamentos se metabolizan por una vía. Puede metabolizarse por vía renal o vía hepática. El propofol se metaboliza vía hepática. Entonces, cuando tú tienes un paciente con sepsis, sabes que si no eres muy cuidadoso lo vas a llevar a una falla orgánica. Es un paciente que está en la línea y es un equilibrio muy fino para que no para que no haga una lesión orgánica. Entonces tienes que tener cuidado con los medicamentos, cómo los usas y tienes que usar la menor cantidad posible. Por ejemplo, los antibióticos. Hay algunos antibióticos, por ejemplo, para Pseudomonas aeruginosa, que causan daño renal. Entonces tienes un paciente con sepsis, con Pseudomonas aeruginosa, que el riñón está funcionando y tú le agregas un antiseudomona y puedes propiciar el daño renal. Entonces, el tratamiento de estos pacientes es muy complejo por eso y no lo puede hacer un cirujano solo. Tiene que haber un intensivista y a veces incluso un neumólogo y un infectólogo y un nefrólogo involucrados porque el equilibrio es muy pequeño, ¿no? Continúa, Marisol. Ok. Bueno, entonces, en cuanto al abordaje, por lo general van a ser pacientes que lleguen con manifestaciones de fiebre, taquicardia, taquipnea y manifestaciones tipo perfusión, como son confusión, ataque al estado general, oliguria e hipotensión. En estos pacientes, como ya comentamos, hay que tener un alto índice de sospecha y empezar a hacer la evaluación de los demás parámetros para poder estadificarlos o ver que cumplan con los criterios para que tengan sepsis. Entonces, justo volvemos a mencionar la parte de la ventilación y de la estadificación del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Se va a clasificar en leve, moderado y severo, y esto ayuda porque hay una escalerita tal cual de la ventilación y justo te van diciendo cómo irle subiendo al PIB y qué irle agregando para poder manejarlo según el índice de severidad. Además, es importante tener una búsqueda agresiva del sitio de infección, ya que si tienes la sospecha y no lo encuentras, tienes que hacer la exploración física completa en búsqueda de heridas, de catéteres, de cuerpos extraños. Cuerpos extraños pueden no ser evidentes, o sea, puede ser un paciente al que se le hizo una cirugía y se le dejó algún o sea, no accidental, pues puede ser una malla infectada o alguna cosa normal,
que al final del día sea un cuerpo extraño. Y bueno, para esto, según la sospecha que se tenga, se va a guiar la toma de cultivos y la toma de estudios de imagen. Además, es muy importante que si ya tienes la sospecha clínica, puedas tú integrarlo con los biomarcadores para confirmar. Los biomarcadores que van a ser relevantes en cuadros de sepsis es la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular. La PCT es particularmente importante porque se ha visto que se elevan infecciones bacterianas y es muy útil para la titulación de antibióticos, ya que se ha visto que hay una tendencia a que si la usas para estos fines y va disminuyendo, también disminuye de la mano la mortalidad. Puedes, dependiendo de la sospecha, utilizar galactomanano, que tiene más especificidad, o beta-glucano, que tiene más sensibilidad para la detección de Aspergillus invasivo en particular. Y las citocinas, si las mides, por ejemplo, ahorita que está todo el tema del COVID, que se mide muchísimo la parte de la citocina, la interleucina 6, se ha visto que si se miden de forma independiente, tienen mucho menos impacto estadístico que si las mides en conjunto. Y pues todo esto va a ayudar a normar la conducta clínica. Marisol, nada más aquí comentar, la PCR y la PCT tienen que ser estudios que ustedes pidan de cajón en todos los pacientes con sepsis porque influyen en el pronóstico. Y es muy importante tener una PCT basal al momento del ingreso. ¿Por qué? Acuérdense que en la sepsis, sobre todo en la sepsis donde hay un origen de la infección, vamos a hablar más como cirujanos de sepsis abdominal. El punto más importante, el punto más importante es el inicio temprano de antibióticos, pero el segundo es el control agresivo de la fuente de infección. Entonces, tú puedes predecir cómo se está comportando el paciente de acuerdo a tus marcadores seriados de procalcitonina, pero tienes que tener un basal, el basal del ingreso. Si tu procalcitonina se eleva, quiere decir que tu fuente de infección no está controlada. Y si la procalcitonina baja, quiere decir que la fuente de infección está resolviendo. Y esto tiene incluso cierto valor para el uso de antibióticos. Para qué tanto tiempo o qué tan prolongado tiene que ser tu ciclo de antibiótico. Y ahí es donde viene este estudio que no se incluyó en la nueva clasificación de 2016, pero que es un estudio muy bien hecho y que está en mucho tema de conversación, que es el de Stop It, o sea, Stop It, como detente, que es ciclos cortos de antibiótico de 4 días comparados con ciclos largos. Y bueno, el resultado fue que no hay diferencia siempre y cuando el sitio de fuente o origen de la infección esté controlado. Y para eso sirve la PCT. Y ahora, perdón que se los diga, pero esto del galactomanano y todas esas cosas son una fumada de Raleigh sin filtro. O sea, ¿a quién se le ocurre pensar que un paciente con sepsis abdominal, por ejemplo, por una diverticulitis que te hace sirpa, te va a tener además un aspergilo? Y no quiero ni pensar cuánto cuesta esta prueba, porque son pruebas como pruebas de tipo PCR, que deben de costar un dineral. Y bueno, en una plática hace poquito vimos el galactomanano y una prueba especial también prueba rápida para tuberculosis, que bueno, pues si es el paciente inmunocomprometido con VIH que llega, bueno, pues ahí sí lo investigas, ¿no? Pero de otra manera hay que ser muy cuidadoso con lo que uno pide y no gastar recursos a lo loco. Y bueno, las interleucinas, pues sí, no tienen un valor real pedirlas, pero bueno, te puede ayudar para darte una idea de qué tan fuerte está siendo la respuesta de citocinas o la cascada de inflamación en el paciente. Y bueno, como tú lo comentas, pues la IL-6 sí juega un papel muy importante. De hecho, el medicamento que más se está funcionando ahorita para el tratamiento del COVID es un antagonista de la IL-6 de Roche, que se llama Talizumab. Entonces, pues bueno, ahí sí, depende de qué individualizar al paciente, ¿no? El contexto. Gracias. Entonces, nada más antes de entrar como más a la parte de manejo de choque séptico, metí la Emergency Surgery Score, que es una escala que se hizo para cirugía general de emergencia, que es el equivalente de la escala de severidad para lesión por trauma, que es
que usamos en urgencias. Es tal cual el equivalente, pero para cirugía. Va a evaluar dos variables, como podemos ver en la tabla de, no sé si se ve en mi cursor, pero como se ve en la tabla, va a tener un puntaje total de 0 a 29. El puntaje va a evaluar la probabilidad de muerte y la probabilidad de complicaciones postoperatorias a 30 días. Entonces, por ejemplo, en puntajes de 0, la probabilidad de muerte va aproximadamente en 0. Si un puntaje es de 11, la probabilidad de muerte a 30 días va a ser de 36%. Y en puntajes de 22 o más, la probabilidad de muerte a 30 días es cercana al 100%. En comparación con la parte de las complicaciones, en las que vemos una tasa de complicaciones del 7% en puntajes de 0, de 53% en puntajes de 7 y de 91% en puntajes arriba de 15. También es un predictor de sepsis, de choque séptico y de neumonía. De inicio, nada más se creó como para probabilidades de muerte, pero el estudio de choque está aquí citado, lo valoró y lo validó como predictor de sepsis, de choque séptico y neumonía, y se me hizo muy interesante como la tablita que viene aquí al lado de cada uno de los factores que evalúa y los riesgos que confiere para sepsis, cada uno de estos factores. Y de la mano justo con esto hay una aplicación que me pidió el doctor que pusiera, que se llama Potter, que está se creó en el Mass General en conjunto con matemáticos de MIT, y se creó para valorar la mortalidad más 18 diferentes complicaciones quirúrgicas. Cómo funciona es tal cual, es un algoritmo, entonces vas metiendo, pones qué complicación quieres saber y vas metiendo datos, y según lo que tú pongas en la respuesta te va lanzando otra pregunta. No es como las calculadoras que a todas, como el Curve 65, que tienes que llenar todos los datos para el mismo paciente. Aquí no, aquí te va a ir preguntando cosas y según lo que tú le vayas respondiendo te va cambiando las preguntas. Algo que está muy interesante es que tiene un valor predictivo positivo mayor a la escala de ASA, a la que acabamos de ver, y a la del American College of Surgery, que es para mejorar el estado preoperatorio. A partir de esta escala fue que se formó esta aplicación y se ha visto que tiene superioridad sobre esta para predecir choque séptico, necesidad de ventilación mecánica invasiva y lesión renal aguda. Aproximadamente van de 4 a 10 preguntas según lo que tú vayas contestando para el outcome que tú hayas elegido. Y es una aplicación que, bueno, todos podemos tener. Es una aplicación que se basa en inteligencia artificial, que yo creo que es muy importante irlo incorporando a nuestra práctica. Y le pedí a Marisol que pusiera estas dos apps. Estas son, bueno, el Emergency Surgical Score que está estudiado, y estas nuevas aplicaciones. El Potter App es gratuito y sirven para precisamente predecir cuál va a ser el outcome del paciente, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque el problema, a mi parecer, desde mi experiencia en un paciente con sepsis abdominal, es que tú no, y de hecho es el gran tema de controversia en las guías nuevas de sepsis 3, es cómo va a responder el huésped a la infección. Es decir, tú puedes tener un paciente joven que llega con cierto deterioro inmunológico y nutricio, que tú crees que va a responder bien y no va a responder. O al revés, puedes tener un paciente de edad adulta que crees que por la edad no va a responder, pero tiene muy buenos parámetros de nutrición. Entonces, eso es lo más difícil para el cirujano hoy en día, poder predecir cómo va a responder un paciente después de que tú le vas a hacer un tratamiento. Y estas aplicaciones y estas escalas lo que te van a ayudar como cirujano es, antes de entrar a la cirugía, poder tener una idea de cuál es la posibilidad de muerte del paciente en el internamiento y poder decidir qué tan agresivo debe de ser uno en el tratamiento. Acuérdense que el papel más importante del cirujano es el control de la fuente de la infección. Voy a poner un ejemplo, una diverticulitis aguda, ¿no? ¿Qué tan agresivo debes de ser? ¿Vas a hacer una anastomosis? ¿Vas a hacer una colostomía? ¿En base a qué te vas a decidir por hacer una u otra? Estas aplicaciones pueden ayudar. Si tu resultado, tu mortalidad es elevada del 65-70%,
no te la juegas, vas directo por la colostomía. Si tu probabilidad de muerte es baja y el paciente tiene un buen estado nutricio inmunológico a la hora de entrar al quirófano y ves que tiene pocas probabilidades de mortalidad, probablemente es una anastomosis. Ese es el punto más de controversia y más importante hoy en día para el cirujano en el manejo de la sepsis. Y nos podemos apoyar con estas herramientas. Bueno, y metiéndonos ya en choque séptico, es nada más esta diapo es porque el choque séptico entra dentro de los choques de causa distributiva, bueno, dentro de la clasificación de choque distributivo, dentro de las cuales está el séptico, pero también está la inflamación sistémica no infecciosa, que se puede dar, como dijo hace ratito el ejemplo del doctor, en casos de pancreatitis o en casos de quemados severos. También por insuficiencia adrenal aguda, por hipotensión severa prolongada como estado final de otros tipos de choque como hipovolémico, etc. Por causas metabólicas como acidosis láctica hipóxica o intoxicación por monóxido de carbono y anafilaxia. Lo puse para que, todos estos tipos de, causas de choque van a dar choque distributivo, que es pues, muy similar a todo lo que vamos a ver más adelante del manejo y demás. Entonces, el choque séptico, la definición como tal son anormalidades circulatorias celulares y metabólicas en pacientes con sepsis, que se presentan como hipotensión refractaria a tratamiento con soluciones, requiriendo manejo vasopresor asociado a hipoperfusión tisular, que se define como un lactato mayor de 2. En general, va a haber disfunción endotelial y vascular, y es muy importante porque el 10 constituyen el 10% de los ingresos a la unidad de terapia intensiva y tienen una mortalidad, como ya lo había mencionado el doctor, de más del 50%. Hay series que hablan de que tiene la mortalidad de 30 a 50%, pero bueno, en general se ha aceptado que es más del 50% y además está asociado a una mortalidad temprana en las primeras 72 horas de manejo en UTI, a pesar de intervenciones. Dentro de la fisiopatología, lo principal es que va a haber un desequilibrio entre el huésped y el agente infeccioso, teniendo un efecto vasodilatador que se da en parte por un aumento en la regulación de la óxido nítrico sintetasa inducible, que va a aumentar la concentración de óxido nítrico, pero también va a ser una especie de óxido nítrico que dura más tiempo. Todo esto lleva a una supresión en el tono vascular, que también se acompaña de resistencia a vasoconstrictores, aunada a que pueda haber lesión vascular con disfunción vascular que lleva a vasoplegia. Todo esto también puede estar relacionado, además del efecto del óxido nítrico, hay una fisiología hiperdinámica con un gasto cardíaco sobrenormal y resistencias vasculares bajas. Puede que después que en estados de choque prolongados baje el gasto cardíaco a pesar del manejo, y en estos casos ya el manejo con aminas se modifica teniendo que agregar, por ejemplo, dobutamina. Sin embargo, en estos casos se ha visto que hay una mortalidad aumentada. Uno de los signos clínicos tempranos que nos llevan a sospechar que el paciente está haciendo choque séptico es la hiperglucemia. Allí se ha visto en estudios, de hecho, pues nosotros podemos ver que a veces somos un poco permisivos con la hiperglucemia, nos vamos entre 140 y 180, sin embargo se ha visto que esquemas estrictos en los que se mantiene la glucemia entre 80 y 110 disminuyen la mortalidad. Hay un 42% de reducción en la mortalidad, además de que disminuye los días de antibiótico, la necesidad de apoyo ventilatorio. Entonces, se recomienda que este sea uno de los puntos de manejo y que sea mucho más estricto. Entonces, el manejo se recomienda que se realice en la primera hora, así como lo hemos estado relacionando con los infartos, y decimos que el tiempo es miocardio, aquí es lo mismo. O sea, el tiempo que te tardes en realizar la reanimación, iniciar antibióticos, demás, va a influir directamente en el outcome, en los resultados para el paciente. Entonces, se sugiere que en la primera hora evalúes vía aérea y ventilación, inicies terapia con volumen con soluciones balanceadas. Se dice que se calcula de 30 mililitros por kilogramo en caso de hipotensión y ya se va titulando conforme la respuesta y la depuración del lactato. Ahorita vamos a ahondar en cada una de estas. Que se eviten coloides,
realizar medición de lactato, porque te va a hablar del estado de oxigenación tisular o de perfusión tisular, tomar hemocultivos y empezar antibióticos empíricos para bacilos gram negativos, cocos gram positivos, anaerobios y según la microbiología local de cada lugar. Nada más quería comentar en este manejo, lo traes del Schwartz, pero se le llama el 1 Hour Bundle, o sea, el paquete de 1 hora, así le llamaron, establecido por Sepsis 3. Entonces creo que valdría la pena que agarraran las guías de Sepsis 3 o un resumen de las guías y vieran qué fue el manejo o el acuerdo al que se llegó. Hay mucha controversia con este 1 Hour Bundle, sobre todo los 30 mililitros por kilogramo que se deben de administrar en la primera hora, porque si lo multiplican por 70, pues te está dando un volumen como de 2.700 mililitros. O sea, tienes que realmente reanimar muy agresivamente al paciente y esto puede tener ciertas consecuencias. Y hay controversia, así como con el Quicksofa, con este 1 Hour Bundle que estableció Sepsis 3. Exacto. Entonces, justo viéndolas poco a poquito, la parte de los antibióticos, el retraso de inicio se asocia con un incremento importante en la mortalidad, por lo que es importante de entrada, cuando haces la evaluación inicial, como ya lo comentamos, la exploración física completa, buscar los sitios de probable infección o tomar cultivos y demás, pero hacen énfasis en que el inicio de antibiótico, o sea, la toma de cultivos y de estudios confirmatorios no debe retrasar el inicio de antibióticos. Si bien tienes que tomar los cultivos antes de iniciar los antibióticos porque si no puedes alterar los resultados, te hablan de que todos los demás estudios de extensión puedes realizarlos un poquito después, pero hay que iniciar antibióticos lo más pronto posible. Empiezas con antibióticos de amplio espectro y los vas titulando a la baja según los resultados que vayas teniendo. Y en caso de que tengas pacientes con nutrición parenteral que hayan usado antibióticos de amplio espectro previamente, que tengan perforación de víscera abdominal o inmunocompromiso, también vale la pena agregar el manejo inicial antifúngicos. Sí, aquí nada más para terminar esto que es importante, acuérdense que el punto número 1 del manejo de la sepsis, el primero es empezar antibióticos de amplio espectro de acuerdo a la guía epidemiológica de su hospital. O sea, ustedes tienen que ponerse en contacto con epidemiología y decir, bueno, tengo un paciente con sepsis, ¿cuál es el antibiótico recomendado por el hospital para empezar tratamiento empírico? Así debe de ser. Se deben de tomar cultivos en frío antes de empezar los antibióticos, para que también es algo que no se hace. Todas son recomendaciones de Sepsis 3. Para cuando se tengan los resultados de cultivo, desescalar al paciente, porque se ha visto que mantener un paciente con un antibiótico de amplio espectro poco dirigido aumenta la mortalidad a largo plazo. En cambio, desescalarlo y dirigir la terapia mejora el pronóstico. Y los antifúngicos, hay que recordar que cuando uno da un antibiótico de amplio espectro en un paciente grave, va a permitir la proliferación de hifas en el intestino, sobre todo si la sepsis es de origen del tubo digestivo, sobre todo si es del tracto digestivo superior, por ejemplo, una perforación gástrica. Entonces, siempre deben de complementar sus antibióticos de amplio espectro con un antifúngico, que en este caso el de elección es el fluconazol, que puede ir desde 200 hasta 400 miligramos diarios. Y obviamente aquí hay un concepto que también habla Sepsis 3 que no lo usamos en el hospital, no sé por qué, no sé si no exista, que es iniciar antibiótico de amplio espectro, tomar hemocultivo en frío y hacer una prueba que se llama prueba de medición rápida, que lo que hace es buscar por medio de PCR estafilococo resistente a meticilina, enterococo resistente a carbapenémicos y algunos microorganismos resistentes a vancomicina. O sea, esto es muy importante porque uno de las grandes causas de mortalidad a nivel de estos tipos de pacientes es iniciar un antibiótico de amplio espectro recomendado por epidemiología de tu hospital y que la potencia se quede corta, que tengas un microorganismo resistente, ya sea a carbapenémicos, a vancomicina, a antibióticos pépticos, a carbapenémicos y que el espectro no sea suficiente y eso incrementa la mortalidad también. Entonces, bueno, aunque no lo hacemos de rutina en el hospital, es importante que ustedes sepan
que se considera como parte de las guías actuales de antibióticos. Sí, justo sobre todo en casos de que creas que la infección es de origen nosocomial, es cuando más se recomienda que busques dirigidamente estos microorganismos y que inicies antibióticos en dosis altas también para que alcances la mínima concentración inhibitoria o la mínima concentración que necesitas para manejar esta infección de forma rápida, y ya después, no solo se trata de desescalar el tipo de antibiótico, sino también le bajas la dosis, pero recomiendan que inicies con dosis antibiótica alta. Y lo de los antibióticos es súper importante en el sentido de que se ha visto un aumento del 200% en la incidencia de sepsis por hongos en los últimos años. Entonces, por eso igual se está recomendando cada vez más, y también, o sea, dependiendo de la epidemiología, se recomienda igual anfotericina B. Exactamente, que aquí las opciones son fluconazol, después boriconazol, después caspofungina, y ya como última opción, anfotericina B, que tiene unas consecuencias y unos efectos adversos espantosos, ¿no? Pero bueno, es más o menos como vas escalando en potencia tus antifúngicos. Bueno, y la concentración mínima inhibitoria, que esto que comentaste es muy importante. Pues la concentración mínima necesaria de antibiótico para matar a la bacteria es un concepto que también se nos olvida como cirujanos y que tenemos que tener muy presente, y que te lo va a dar el antibiograma. Por eso es importante escoger el antibiótico que tenga la menor concentración mínima inhibitoria para matar al microorganismo. Exacto, y bueno, justo esta diapo era un poco sobre el desescale, hablando sobre la búsqueda intencionada de microorganismos meticilino resistentes. Se puede hacer un hisopado nasal, y esto reduce el uso empírico de vancomicina o linezolid. Pues bueno, esto ya lo comentamos, pero como dijo ya el doctor previamente, también hay una tendencia a disminuir los días de uso de antibiótico, en los cuales se ha visto que casi todas las infecciones van a responder con 7 a 10 días de antibióticos, excepto casos como muy puntuales, como infecciones del sistema nervioso, etc. Entonces, si en estos días no se ha obtenido el control de la fuente por inmunocompromiso o porque tengas algún, no sé, endocarditis o algún microorganismo de difícil control, puedes prolongar la terapia, pero se recomienda en general más o menos entre 7 y 10 días. Y bueno, si no logras identificar el foco infeccioso y crees que la clínica puede ser atribuible a otra causa, no prolongar el uso de antibióticos. Pues aquí hablaba de suspender los antibióticos si no puedes comprobar la infección y crees que pueden no ser por causa infecciosa. Sí, acuérdense que en la sepsis no de origen abdominal, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una endocarditis, el diagnóstico por lo general es retrospectivo. O sea, no es tan sencillo a veces identificar el foco de infección, y uno tiene que ser muy agresivo en identificar la fuente, que puede ser una endocarditis, puede ser la punta de un catéter infectado, puede ser una sonda Foley que lleva muchos días puesta, hasta otras causas, ¿no? Como una diverticulitis, un absceso hepático. Entonces, no siempre es sencillo identificar la fuente de infección. Como cirujanos, cuando nos llaman o si son pacientes nuestros, pues a veces es más sencillo porque por la clínica puedes darte una idea si el problema es intraabdominal, pero no siempre es así, y hay que recordar eso, ¿no? Que el diagnóstico se basa en hemocultivos, intentar comprobar que hay un microorganismo circulando, y es retrospectivo. Y entrando ya a la parte del manejo hídrico, las metas son restaurar el volumen intravascular para incrementar el aporte de oxígeno tisular y revertir la falla orgánica. Entonces, como ya había comentado, se recomienda iniciar con 30 mililitros por kilogramo las primeras 3 horas y valorar la disminución. Voy a ver si lo tengo más adelante, pero justo como mencionó el doctor, la tendencia ahorita es iniciar con reanimación agresiva, pero también tener un desescale muy agresivo de las soluciones, porque se ha visto que los pacientes que mantienes con soluciones altas a la larga realmente van a tener más efectos deleterios, en particular con pacientes con reserva cardiorrespiratoria limitada, como son pues pacientes con enfermedad pulmonar, falla respiratoria, etc. En estos pacientes, si tienes soluciones altas por más tiempo, incrementas la mortalidad. Entonces, se habla de 4 pasos para el manejo hídrico, iniciando por el rescate, que es los primeros minutos a horas, bolos de 1 a 2 litros de cristaloides,
Después de eso sigue la optimización, que son fluidos adicionales para mejorar el gasto cardíaco y la perfusión tisular. Quiere decir que ya no sigues con los bolos de 1 a 2 litros o 30 mililitros por kilogramo, sino vas viendo cómo están los parámetros hemodinámicos. De ahí sigue la fase de estabilización, que son de 24 a 48 horas, en las que se busca ya tener balances neutros o con tendencia a lo negativo, también en parte por el tema de la lesión renal y todas las implicaciones que tiene, bueno, que ya vimos que tiene tener los líquidos altos, y finalmente está el desescale, que es cuando tienes resolución del choque con recuperación orgánica, se habla de la remoción agresiva de los líquidos. Entonces, para la optimización hemodinámica vamos a tener a la mano, bueno, podemos hacer uso de vasopresores, que son dentro de los más utilizados. Vamos a ver ahorita adelante, es la norepinefrina, es como el vasopresor por excelencia para temas de choque séptico. Y aquí es importante tener en mente que son pacientes que muchas veces tienen resistencia arterial a las catecolaminas, en cuyo caso lo más común es que agreguemos vasopresina. Además, es importante la mejoría de la oxigenación tisular de manera temprana. Hay muchas veces que los pacientes hacen como choque subclínico en el cual los parámetros hemodinámicos van a estar normales, ya no va a tener taquicardia, el gasto cardíaco puede estar compensado, sin embargo, permanecen con hipoxia tisular y esto puede llegar a volverse irreversible. Entonces, aquí es súper importante tener bien los parámetros hemodinámicos de la precarga, la postcarga y la contractilidad y estar midiendo parámetros tal cual de oxigenación tisular. Y pues que justo es la saturación de oxígeno, lactato, el déficit de base y el pH, porque se ha visto que si tienes un manejo enfocado a estos puntos, vas a lograr disminuir la mortalidad en 28 días, no nada más basándote en los signos del paciente. Entonces, una forma de evaluar la volemia para la optimización hemodinámica es a través de termodilución. Sin embargo, o sea, aquí les puse justo la imagen de una de las mediciones, que es una medición dinámica que se ha visto que tiene realmente una alta sensibilidad para estimar el efecto del volumen sobre el gasto cardíaco, que es tal cual la maniobra de elevar las piernas y ver cómo reaccionan los parámetros hemodinámicos. Además de pues, si ya tienes formas más invasivas, la termodilución a través de la arteria pulmonar es una de las más recomendadas porque es una de las más exactas. También es dinámica, también se ha visto que disminuye la mortalidad si estás normando tu conducta con esta medición. Disminuye la estancia en terapia intensiva y la necesidad de ventilación mecánica invasiva. En cuanto a la medición del lactato... Marisol, aquí me gustaría hacer un comentario, porque también hay mucha controversia en esto y creo que difiere un poquito con lo que traes ahí ese artículo de la Cleveland Clinic. Okay. De hecho, bueno, creo que no hay ningún R3 ni R4 conectados, ¿verdad? Porque ellos ya dominan sepsis. No sé si ustedes que están más chavos les tocó todavía en su internado, probablemente estaba muy de moda el catéter de Swan-Ganz, que todos los pacientes que entraban a terapia tenían catéter de Swan-Ganz y medición de la presión de la arteria pulmonar y todo esto. Entonces, pues bueno, estos criterios para medir la volemia de medición de la arteria pulmonar o valoración del gasto cardíaco a través de un catéter no son la mejor manera de medir el volumen. Hoy en día lo que se recomienda es la valoración dinámica con ultrasonido, que puede ser mediante ultrasonido pulmonar con las líneas A y B o mediante ecocardiograma. Y esto es importante porque así como el paciente requiere volumen y requiere rehidratación, el administrar un volumen excesivo de líquidos y causar edema y fuga de líquido de tercer espacio también aumenta la mortalidad. Entonces, uno de los puntos claves de la revaloración del nuevo consenso es no hiperhidratar al paciente, y la mejor manera es hacerlo mediante la valoración de la precarga cardíaca con un ecocardiograma. Por eso es que estos catéteres de Swan-Ganz y todos estos catéteres de medición de la arteria pulmonar y
o sea, cayeron en desuso y ya si se fijan ustedes cuando rotan por terapia, los que ya rotaron, ya no se usan. O sea, lo que se hace es ultrasonido en la cama del paciente para valorar el volumen. Entonces, ese es un cambio que hay que entender. Y la otra es el que traes abajo. La valoración dinámica, movilizando las extremidades inferiores con ultrasonido. O sea, levantas las piernas y ves cuánto aumenta la precarga mediante ultrasonido y eso te ayuda a valorar si el paciente está bien hidratado. Son las dos maneras actuales en las que se está haciendo la valoración y hay que entender que, pues, de hecho, hay intensivistas, por ejemplo, Axel tomó un curso de ecocardiograma para la terapia intensiva. O sea, no tiene que ser un cardiólogo, tiene que ser un intensivista el que esté haciendo el ecocardiograma para revalorar la hidratación. Nada más para que, no se queden con la idea de que la mejor es la arteria pulmonar, porque esa pues ya, la verdad es que no se está utilizando realmente. Es más por valoración de ultrasonido. Y justo mencionaba ese artículo que es un método inexacto, sobre todo en pacientes que puedan tener arritmias o ventilación espontánea por encima del ventilador. Entonces, que por eso estaba en desuso y recomendaban más la otra parte de las maniobras dinámicas. De las maniobras dinámicas con valoración ultrasonográfica, porque pues nada más levantar las piernas, pues eso no, como que no. O sea, ¿de qué nos serviría, no? O sea, tiene que ir asociado a una valoración de la precarga por ultrasonido. Y bueno, si quieres continuar. Y bueno, como hablábamos, el lactato es un marcador de la perfusión tisular, está asociado a una alta en la mortalidad cuando los niveles son mayores de 4, aunque en niveles mayores de 2 ya te hablan de que tienes alteración en la perfusión. Incrementa por mecanismos de hipoxia, por una glucólisis acelerada, por medicamentos como la epinefrina o los antagonistas beta-2, agonistas beta-2, o por falla hepática, porque es uno de sus puntos de metabolismo. Entonces va a ser considerado un indicador objetivo de la respuesta a la resucitación hídrica, por lo cual sí se recomienda que sean mediciones seriadas de lactato y nos va a hablar de una reanimación efectiva cuando tienes una adecuada depuración de lactato. También, bueno, uno de los factores que también se menciona es la saturación venosa central. Sin embargo, en este artículo se mencionaba que no tenía ventajas respecto a la medición de lactato. Y en este artículo no se mencionaba, pero lo agregué porque, bueno, en el Schwartz y en otros sí lo mencionan, es la medición del déficit de base, que está de hecho muy asociada a los resultados también en choque séptico. Es la cantidad de base que necesitarías para modificar 1 mililitro de sangre para llegar a un pH de 7.4 y se ha visto que el déficit de base, o sea, te habla de gravedad entre mayor sea y eso correlaciona directamente con malos pronósticos, entonces también es un parámetro que hay que tener en mente. En cuanto a las soluciones, se recomienda sobre todo las soluciones balanceadas. Aquí se menciona que se podía llegar a usar salina isotónica, sin embargo, como ya vimos, tienen muchos más beneficios de utilizar soluciones balanceadas. Aquí se recomendaba el Ringer Lactato o el Plasma-Lyte, pero aquí en México usamos Hartmann. Esto ayuda a disminuir la tasa de lesión renal, a disminuir todo lo que esto conlleva, entonces tienes menos necesidad de uso de reemplazo renal y menos mortalidad. La solución salina, como habíamos comentado, se asocia a hipercloremia y acidosis metabólica y puede reducir el flujo sanguíneo a la corteza renal. Los coloides de plano no se recomiendan, en particular los coloides como el manitol. En cuanto al manejo temprano de la fuente, se recomienda que en las primeras 6 a 12 horas del diagnóstico, de ser posible, posterior a la reanimación hídrica, o sea, realizas primero la reanimación hídrica, lo estabilizas y después te vas al manejo temprano de la fuente. Por ejemplo, en casos de sepsis abdominal, si tu foco es SC, tienes que hacer la reanimación y luego entrar a quirófano si es necesario. Aquí algo que es muy importante es que a pesar de que inicies antibióticos de forma temprana, hay muchos los antibióticos de forma intravenosa no cubren colecciones, cuerpos extraños o tejido desvitalizado,
por lo cual es importante que hagas, dependiendo de cuál sea la causa, drenaje percutáneo o manejo quirúrgico para remover estas fuentes infecciosas. En cuanto a la ventilación, la verdad no sabía qué tanto meterme, pero pues todavía falta un buen de la clase, entonces creo que nos vamos a ir un poquito rápido, pero en general lo que se recomienda, como ya vimos, es muy común que tengan dificultad respiratoria aguda, entonces se ha visto que volúmenes tidales bajitos de 6 mililitros por kilogramo de peso predicho ayudan mucho más al desenlace, a un buen desenlace, porque por lo general los que se usan son volúmenes aproximadamente de 12 mililitros por kilogramo, y bueno, en este estudio decían que se vio mejor sobrevida, más días sin ventilador en los primeros 28 días, si tenías volúmenes bajitos, además de que puede mejorar con niveles altos de PIB y maniobras de reclutamiento alveolar como pronación. En cuanto al uso de corticosteroides, era un tema que está muy, bueno, pues ha sido como un tema muy controversial. Se ha visto que en sepsis severa se asocia a la sepsis severa está asociada a insuficiencia adrenal o a resistencia en los receptores para glucocorticoides. En estos casos sí se recomienda por lo menos 3 días terapia con hidrocortisona, 50 miligramos IV, 200 miligramos al día, 50 miligramos IV cada 4 horas. No, en 4 dosis. Pero bueno, se ha visto que sí hay una disminución en el riesgo de muerte por la insuficiencia adrenal relativa, pero no se recomiendan de rutina. Lo que se puede hacer es una medición, o sea, realmente ver si tienes déficit o sea, si tienes insuficiencia adrenal, y en caso de que lo compruebes, haces el manejo con hidrocortisona, sobre todo en pacientes que tienen tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, a pesar de una reanimación adecuada. Los corticosteroides solo se recomiendan en choque refractario, choque séptico refractario a aminas. El paciente muy grave porque causa también problemas de inmunosupresión y empeora la sepsis. Entonces se utiliza solo en choque refractario. Y por último, hay tratamientos de inmunomodulación que se están estudiando como antiendotoxinas, anticitocinas, antagonistas de receptores de citocinas. Pues al menos en este artículo se decía que no se había demostrado eficacia en modelos humanos, que es como terapia que todavía está en estudio y pues que es como algo que probablemente en un futuro sea muy útil, pero que por el momento no estaba demostrado que tuviera superioridad versus el manejo ya comentado. Y ya antes de que pases a aminas, que esas ya no las echamos rápido, nada más quería entonces comentar, yo creo que habría que hacer una tablita, Marisol, porque como que quedó ahí medio volando. ¿Cómo se diagnostica sepsis? O sea que ya lo dije, es un score de SOFA mayor a 2 o un cambio en el score de SOFA de más de 2 durante el internamiento. ¿Y cómo se diagnostica choque séptico? Porque hay una definición muy clara también de diagnóstico de choque séptico en sepsis 3, que es paciente con lactato arriba de 2 que requiere aminas. Pues esa es la definición de choque séptico hoy en día. Ya no es que si hipoperfusión, que si hipotensión, lactato mayor a 2 y necesidad de aminas vasoactivas es igual a choque séptico. Entonces, y aquí es lo de la mortalidad que les dije. Si el paciente tiene lactato mayor a 2 y tiene vasopresor, la mortalidad es del 42% en automático. Si el lactato es menor a 2 pero tiene vasopresor a su ingreso, la mortalidad es del 30%. Y si el lactato es mayor a 2 pero no tiene vasopresores, la mortalidad es del 25%. Esto es a lo que llega sepsis 3. Y es importante porque es lo que tú le vas a decir al paciente cuando ingrese. O sea, sabe que su familiar viene con una mortalidad, una probabilidad de morir en este internamiento de 50-50. ¿Y por qué es importante? Porque a veces subestimamos la sepsis y pensamos que pues, ahí le doy antibióticos y que la terapia lo saque, y es una enfermedad muy mortal. Entonces, creo que valdría la pena que después pues, mandes un Word nada más con estas relaciones de mortalidad para que pues sepamos qué tan grave es la sepsis dependiendo de los parámetros del lactato y todos esos que se adaptaron en la nueva clasificación.
Y ya de aminas, si quieres, ya no te interrumpo en las aminas, eso ya nada más es para conocer qué se está usando y ya terminamos la clase. No, pero las interrupciones son bienvenidas. Bueno, las aminas en general se van a usar para restablecimiento de la presión arterial. Los agentes vasoactivos se dividen en inotrópicos, vasopresores, vasodilatadores e inodilatadores. Lo importante aquí es que como hay una pérdida del tono vascular simpático, hay en el choque séptico hay vasodilatación y desbalance, y al administrar aminas ayudas a mejorar la depresión miocárdica, la mala regulación microvascular y la disfunción, o sea, que no haya disfunción mitocondrial, porque esa es la parte que se puede volver irreversible. Se ha visto que restauran el aporte de oxígeno a través del incremento de la presión arterial y del gasto cardíaco. Entonces, el blanco en general de las aminas va a ser inicialmente tener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Sin embargo, esta se puede ir modificando según las características particulares del paciente y las enfermedades concomitantes. Por ejemplo, se pide que sea de 80 a 85 en pacientes con hipertensión arterial crónica, o que sea menor a 65 en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí es muy importante que cuando decidas utilizar aminas, hagas el balance del costo-beneficio, ya que todas las aminas tienen riesgos y de los más importantes son presencia de arritmias o eventos cardiovasculares e isquemia. Entonces, por este lado, pues va a ser importante que hagamos la evaluación del costo-beneficio. Entonces, esta tablita me gustó mucho porque justo habla de los principales agentes vasoactivos que se utilizan y de su sitio de acción. Si quieren, pues no me quedo aquí, pero nada más podemos ver que, por ejemplo, la norepinefrina, que es de las que más utilizan, aquí el numerito que está junto al más es como la potencia que tienen. Entonces, se ve que tienen acción en los receptores beta 1, en los alfa 1 y en los alfa 2, y son muy potentes para los alfa 1, que la adrenalina también, pero, o sea, de hecho puede ser más potente en los beta 1, pero la potencia en los alfa pues varía, y todo esto va a ayudar a, pues, o sea, sirve para entender por qué la norepinefrina es el agente que más utiliza, la dopamina en segundo lugar como agente solitario, o sea, aislado, la norepinefrina más vasopresina cuando necesitas como el apoyo extra de vasoconstricción no dependiente de catecolaminas, como ya habíamos visto, que puedes tener resistencia en el choque séptico, etc. Entonces, bueno, hablando de cada una, está en la norepinefrina va primero porque es el más utilizado, se usa en más del 70% de los manejos para choque séptico. Esto es sacado de un metaanálisis en el cual evaluaron tal cual más o menos cómo eran los usos, porque como tal no había una guía que dijera usas primero luego o tal. Entonces se han hecho algunos metaanálisis para evaluar el uso de cada uno. Y bueno, la norepinefrina se ha visto que es superior a la dopamina en reducir la mortalidad y eventos adversos cardíacos. Tiene más incremento en las resistencias vasculares periféricas. Y no existe ningún estudio que demuestre que otro vasopresor es superior. Hay algunos que demuestran que son similares, pero ninguno que sea superior. Y en cuanto a efectos adversos, la verdad es que la norepinefrina por lo general tiene un rango terapéutico bastante amigable, entonces es la de elección. Por lo general, si no alcanzas los requerimientos que quieres con norepinefrina, se habla de que puedes tener terapia dual con otro simpático mimético para cuidar las dosis de norepinefrina. Se maneja como dosis respuesta. Estas dosis son de up-to-date, entonces habla de que la infusión continua de forma inicial puede ser de 8 a 12 microgramos. Normalmente no es como que llegas y sabes cuántos son 8 a 12 microgramos, depende de la dilución que estés manejando, cómo haces el cálculo. Por ejemplo, si diluyes 8 miligramos de noradrenalina en 250 mililitros de solución salina, ves a cuánto está pasando y ahí haces la fórmula para ver cuántos microgramos por minuto están pasando. Y sirve porque hay veces que la dilución no es nada más de 1 a 1, o sea, a veces es doble dilución. Si quieres
Si tienes altos requerimientos, o sea, si le estás pasando ya mucho volumen y necesitas bajar el volumen, pero mantener los requerimientos, las diluciones se cambian. Entonces, por eso es importante sacar como cuánto le estás pasando minutos, y ya estas son las dosis que se recomiendan. En cuanto a la dopamina, es el segundo vasopresor más utilizado de forma aislada. No se recomienda mucho porque tiene un alto riesgo de taquiarritmia y además se ha asociado con mal pronóstico en pacientes con sepsis. La dosis va de 2 a 20 microgramos kilogramo minuto y se va titulando dosis respuesta igual que la noradrenalina. Se ha visto que incrementa incluso en poblaciones pediátricas la incidencia de infecciones asociadas a cuidados de la salud. Entonces, bueno, a pesar de que es el segundo más utilizado de forma aislada, no es el más recomendable. La epinefrina es considerado un fármaco de segunda línea, regresando al tema de que primero va norepinefrina más algo más, y ya si no jalan esas cosas, le agregarías la epinefrina. Aumenta la presión arterial media por aumento del gasto cardíaco y del tono vasomotor, y por lo general pues no tiene superioridad sobre la norepinefrina, porque pues al final del día estás tratando un choque que tiene un estado hiperdinámico. Entonces, pues el efecto inotrópico y vasoconstrictor pues va a ser muy similar. Tiene mayor contracción cardíaca que la norepinefrina, por lo que va a ser útil en casos de que haya compromiso cardíaco, pero también tiene alto riesgo de taquicardia, de arritmia y acidosis láctica transitoria. En el caso de la dobutamina, esta va a ser utilizada cuando tengamos patología cardíaca concomitante. Va a ser útil en casos de falla de bomba. Quiere decir que si tienes una presión de llenado elevada con un bajo gasto cardíaco, este es un vasopresor que sería pues, elección en vez de la norepinefrina, por ejemplo, o en uso conjunto. De hecho, en uso conjunto en pacientes que lo requieren, se ha visto mejoría en los parámetros, o sea, como en el pronóstico. Funciona aumentando la fuerza de contracción y la presión en la arteria pulmonar y baja la TA media reduce la frecuencia cardíaca para aumentar el índice cardíaco. Disminuye el aporte de oxígeno, pero aumenta la extracción del mismo. Esto quiere decir que pues, si bien no llega tanto, es más eficiente el uso a nivel tisular, entonces pues, ese es un efecto bueno que tiene. Y es importante monitorizar la respuesta con cambios en el gasto cardíaco y en la saturación venosa de oxígeno central. También ahí están las dosis de cómo se recomienda que se vaya utilizando. En el caso de vasopresina y terlipresina, se ha visto que en el choque séptico hay una deficiencia relativa de vasopresina. Entonces, en este lado, sí. Y además de que puedes tener resistencia a las catecolaminas, si lo usas en conjunto con norepinefrina, tiene un efecto ahorrador de norepinefrina, lo cual es útil porque bajas los requerimientos. Como monoterapia no ha presentado ventajas versus combinado con norepinefrina, entonces se sigue recomendando en combinación, sobre todo en casos de choque refractario. Dentro de sus efectos adversos es muy importante la parte de síndromes coronarios agudos. Esto lo sospechas en pacientes que tienen tratamiento con vasopresina y que desarrollan dolor torácico. Entonces es muy importante tener en cuenta en pacientes en terapia intensiva, si desarrollan dolor torácico, descartar un evento coronario agudo. También ahí está la dosis y nada más como al margen está la terlipresina, que es un análogo con un efecto similar, que se puede llegar a usar y tiene menor riesgo de isquemia cardíaca. ¿Me tengo que desconectar ya, Marisol? ¿Falta mucho? Pues no, la verdad es que estos no se usan casi, entonces se los puedo dejar en la casi no se usa, ¿no? Nada más el de los bloqueadores, hay que tomar en cuenta el esmolol. Acuérdense que hay un estudio muy importante respecto a la disminución de la mortalidad en el paciente con choque séptico hiperdinámico, con taquicardia. El esmolol es el tratamiento de elección e incluso puede disminuir la mortalidad.
Y bueno, de las aminas que ya hablaste, acuérdense, la más importante es la norepinefrina en el choque séptico, porque es un choque vasopléjico, no es un choque de falla de bomba, no es un choque cardiogénico. Por eso es que el medicamento de elección es la norepinefrina. Y aunque ustedes no van a manejar un paciente en la terapia intensiva, sí es probable que necesiten en el servicio social pedirle al anestesiólogo que inicie norepinefrina. Y obviamente, ¿quién creen que les va a decir? ¿Y cómo quiere que la prepare, doc? Entonces, acuérdense, hay dos maneras de preparar la norepinefrina. 8 miligramos en 100 mililitros de solución salina u 8 miligramos en 250 mililitros de solución salina. Obviamente es más segura la de 8 en 250 porque viene más diluida. Y se debe de empezar, para que no se les olvide, de 1 a 2 mililitros por hora. Y de ahí se va titulando. Claramente que la tienes que calcular, pero si estás con un paciente grave y tú estás operando y tienes que darle indicación, no vas a sacar la calculadora, ¿verdad? Ni te vas a poner ahí a multiplicar que si 1.01, 1.15, o sea, es así de fácil. 8 en 250 y se empieza en 1 a 2 mililitros por hora. Y de ahí vas viendo la respuesta y vas titulando la norepinefrina. Y ya que el paciente está estable y tú ya no estás metido en el quirófano ahí en un problema, entonces sí puedes calcular la velocidad de infusión y dar una dosis más adecuada. Y si quieres, dámonos a las conclusiones. Pues nada más, en conclusiones, ay, Dios, era la importancia de la identificación temprana, la antibiótico-terapia inicial, la parte de los bolos y lo de la... Pues esto es en particular de un metanálisis que encontró que existía mejor mortalidad y mejor outcome en los que les dabas norepinefrina más obuta o norepinefrina más epinefrina y en tercer lugar terlipresina, que tenían mejores resultados y que los glucocorticoides son individualizados. Al final, pues les paso la presentación, pero justo es lo que comentaba el doctor de la campaña de Surviving Sepsis, de cómo tienen la primera hora, o sea, como los puntos de qué se tiene que ir haciendo, y ya. Sí, chéquense lo de Surviving Sepsis. Hay un estudio que se realizó de cuánto ha mejorado la mortalidad en la terapia en pacientes en estado crítico desde que se aplican los criterios de Surviving Sepsis. Entonces, ha disminuido de manera importante del 30 y tantos, casi 40% al 15%. Es una guía que está hecha para intentar, es como una TLC, por así decirlo, para intentar irnos por el camino y no estar ahí inventando cosas. Entonces creo que vale la pena. Ahora, les va a tocar, cuando acaben su residencia, independiente, bueno, depende de lo que hagan, si hacen plástica, pues obviamente no, pero si son cirujanos, si se dedican a angiología, coloproctología, cirugía general, lo que sea, les va a tocar un paciente de estos. Y si no tienen bien puestos los conceptos, que es lo que le llaman en Estados Unidos el Acute Care Surgeon, el cirujano de cuidados agudos, que puede ser cualquiera de nosotros, pues el paciente no la va a hacer, porque es difícil manejar a estos pacientes con sepsis y por lo general requieren un manejo multidisciplinario. O sea, necesitan un buen intensivista, un neumólogo, un nefrólogo, un infectólogo alrededor, que esté cada uno haciéndose cargo de un órgano, porque aunque el cirujano tiene que ser el que lleve el ritmo y es el que por lo general establece los antibióticos de inicio, pues a veces la carga del paciente, de un paciente grave, no siempre es posible resolver el foco de infección de manera primaria, pues es muy pesado, entonces tienen que apoyarse en otras especialidades. Son pacientes muy, muy complejos y ya mi sugerencia sería nada más, Marisol, que nos hagas porque todo esto está muy bien, pero creo que lo más importante es quedarnos con los conceptos más básicos, que son cómo cambió, o sea, cuáles son los nuevos criterios, qué es el Quick SOFA, qué es el SOFA, cómo se diagnostica sepsis, cómo se diagnostica el choque séptico y cuáles son las mortalidades de acuerdo a cómo llega el paciente, para que sea lo que nos quedemos en la cabeza, porque si no, pues se diluye y entonces pues está peor, ¿no? Y bueno, pues no sé si alguien tenga algún comentario, estuvo muy completa la presentación, de hecho, por eso es que nos tardamos hora y media, pero pues vale la pena porque es un tema igual, ¿no? Que para verlo en una clase es muy, muy, muy complicado. ¿Alguien tiene algún comentario
alguna vivencia o algo que quieran preguntarle a Marisol. Bueno, más bien para empezar, ¿todavía sigue alguien conectado? Ya nada más están colgados. Sí, aquí andamos. No, aquí andamos. Seguimos todavía. Muy bien, bueno, pues estuvo muy completo, ¿no?